los poetas mismos se encargaron con verbos como pleco, como gifaino, que significan tejer, se encargaron de marcar la relación estrecha, íntima, entre el tejido y la escritura. No se olviden que la escritura original del Bustrofedón seguía el mismo camino del telar y del buey en el arado. Y hemos visto a Helena tejiendo los aetla de los griegos en el canto tercero de la Ilíada. Bueno, ni hablar de Penélope que teje y desteje. Circe, Calipso, cantan y tejen. Es como todo una misma acción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno. Vamos entonces al canto cuarto. Al canto cuarto voy a ir espigando un poquito. Bueno, un pantallazo general al canto cuarto. Bueno, Telémaco llega a la Lacedemonia, a Esparta, a lo de Menelao. En los versos, es decir, fíjense que llega en otro contexto ritual. Así como el canto tercero llegó en el momento de los sacrificios, en Pilos, ahora llega en el momento de una boda. El hijo de Menelao, Megapentes, es el que se va a casar. Con esto se inicia el canto cuarto y en 621 a 624 tenemos una composición anular con la mención de otro banquete. En el 620 dice, bueno, así hablaban ellos entre sí y eran los invitados al palacio, y ahí iban los invitados al palacio del divino rey. Unos llevaban ovejas y llevaban el vino que alegra el ánimo. Y las mujeres de hermosos peplos les enviaban pan. Este tipo de banquete
fíjense, es un banquete donde cada participante, cada invitado aporta vino, comida, pan. Es un banquete, un tipo de banquete que se conoce como éranos. Profe, ¿te molestaría escribirlo en el pizarrón? O sea, cómo se escribe en griego, mejor dicho, no quiero transliterarlo. Epsilon, Rho, Alfa, Nu, Omicron, Sigma. ¿Está? Espíritu suave y acento sobre la epsilon. Bueno, es el tipo de banquete donde cada participante aporta su ración. Y ahí con eso cierra toda la sección de Menelao y de la ceremonia. Y en el 630, no, ya un poquito antes, en el 624, pasa la escena a Ítaca. Se cierra la estadía en lo de Menelao, aunque después va a haber la despedida en el canto 15, pero aquí se cierra en este canto con un espantoso contraste entre el Éranos y la festividad de las bodas en lo de Menelao y la cena de los pretendientes en Ítaca. Bueno, y entonces, en el encuentro con Menelao, primero lo que priva es alrededor del verso 43, el tauma, el asombro de Menelao, de Telémaco y de Pisístrato al ver el palacio de Menelao. Otro punto importante, perdón, unos versos más arriba, en el 21, cuando entran al palacio, se dice Telemachos Geros Kainéstoros Aglaos Huios, el héroe Telémaco y el brillante hijo de Néstor. Quiero marcar la palabra Geros aplicada a Telémaco, porque ya está alcanzando justamente la estatura de Geros. En el canto segundo se aplicó a alguno de los ancianos de la asamblea y fundamentalmente a Laertes, al abuelo de Telémaco. Por lo tanto, que el poeta lo llame Geros es para remarcarlo. Bueno, luego les decía lo de el asombro,
También siempre el leitmotiv del paradigma de Agamenón, Clitemnestra, Orestes, que se va a ir desplegando a lo largo del canto. Tenemos en el verso 145 una palabrita importante en boca de Helena. Quinópidos. Emeioquinópidos, dice. Viene diciendo que Odiseo lo dejó a Telémaco, a un niño, en el palacio, cuando aquel se fue a causa de mí, Quinópidos. Cuando los aqueos fueron a Troya a causa de mí, Quinópidos. ¿Qué quiere decir la palabra? Cara de perra, La profe. perra. Cara de perra o mirada de perra. Son las dos, efectivamente. Fíjense cómo Helena reitera este tópico que en la Ilíada ya había aparecido. Helena refiriéndose a sí misma con esa comparación. Bueno, luego van a tener una cena, tienen ahí en los versos 196 y siguientes la referencia a Antíloco, que ya había aparecido con Néstor. Es el hijo de Néstor, el que se murió para salvar a su padre. Bueno, se ponen a recordar cosas que los hacen derramar lágrimas. Y entonces Helena en el 220 arroja un fármaco en el vino. Auticareisoi non vale fármacon enten epinon, ne pentestalojonte cacon epileton japanton. Y al punto arrojó un fármaco, una droga, un remedio en el vino del que bebían sin dolor, nepenthes, ajolón, sin cólera, epileton, cacón japanton. Epileton, para el olvido de todos los males. Bueno, y sigue diciendo que nadie era una droga tan poderosa que nadie la resistiría, nadie lloraría aunque viera morir a toda su familia. Que es un fármaco en el 227 que se lo dio una tal Polidamna.
una egipcia. Fíjense, la droga tiene origen egipcio. Y se dice que mezclada mucho puede ser noble o puede ser perniciosa, y que cada uno es un conocedor del médico de los hombres. Bueno, y entonces les da el fármaco y les cambia el estado de ánimo. Y en esto se ha visto también un reflejo de la poesía, porque Elena siempre aparece ligada al concepto de autoconciencia poética. Vamos a ver también en el canto 15, va a interpretar el vuelo de unos pájaros y va a anticipar lo que va a ser la acción final del poema. La vuelta de Odiseo y la venganza contra los pretendientes. Bueno, en el diálogo que van a tener a continuación, bueno, les decía entonces que se ha asimilado ese fármaco de Elena a la poesía misma, al efecto que la poesía tiene de, digamos, de ser epíleton para el olvido de los males y para el regocijo. Ahí, fíjense, está junto con el vino, así que... Bueno, en el resto del discurso de Menelao va a haber mucho material que nos remite al ciclo épico. En el 312 tenemos la misma fórmula que habíamos visto en el canto tercero. Menelao le pregunta a Telémaco por qué fue a Lacedemonia, verso 314, si es algo demion e idion, público o privado. Y Telémaco le vuelve a decir, le dice otra cosa, le dice una cosa más interesante, en el 317. Elithon eitin amoi cleedon patros enispois. Vengo, y fíjense que esa es una interrogativa indirecta, por si me dijeras, enispois, alguna noticia de mi padre. Pero la palabra que usa es cleedona, está en acusativo, el nominativo es cleedón, con omega. Es una palabrita que tiene también un sentido oracular. Es como si dijéramos un oráculo indeterminado, un oráculo azaroso, como que alguien va caminando y se encuentra con dos que van caminando y conversando, y algo de lo que dice alguno de esos dos personajes tiene un efecto oracular sobre el primer transeúnte.
¿Recuerdan algún texto literario? Y lo estoy sacando de la literatura griega, donde se dé un suceso similar. Yo no sé si esta es una asociación un poco tiré de los pelos, pero de alguna forma en Hamlet no pasa algo así. Cuando sí le aparece el fantasma. No, no era esa la asociación. Hay otra, no porque, te diría que no porque eso, bueno, es una configuración muy extraña, pero andamos cerca, porque en realidad el pasaje que tengo en mente es en uno de los últimos capítulos del Quijote, cuando unos pastores o campesinos están hablando por ahí y de pronto empiezan a decir que ha llegado la hora del regreso. Por supuesto, ellos se van a regresar a sus moradas y el Quijote y Sancho lo entienden como un mensaje para regresar al lugar de la Mancha que no sabemos cuál es. Pero bueno, este Cleedón es un tipo de augurio que en la literatura griega está bastante explotado, y es el hecho de que un personaje dice algo y a otro personaje, para otro personaje eso tiene un valor de agüero. Pero bueno, aquí habría que traducirlo realmente como noticia. Todo esto que les digo es una... digamos, está buscando una noticia, pero Cledón tiene el sentido de una noticia verídica, una noticia con efecto. Y efectivamente va a ocurrir eso a lo largo del canto, porque por lo menos con Néstor de Odiseo no se enteró de nada. Néstor se separó de Odiseo en un momento determinado y ya no supo más nada de él. Pero Menelao sí, Menelao tiene una noticia, y es la noticia clave, que Odiseo está vivo en algún lugar. Ya vamos a llegar. Bueno, un poco empieza a contar de su errancia por Egipto. Ya sabemos que estuvieron en Egipto por la misma Helena que mandó esa droga. Y bueno, Menelao extravía, cuando sale de Egipto, extravía al regreso. Poseidón se encabrita y se va a terminar encontrando con Idotea, una ninfa del mar que es hija de Proteo, el anciano del mar conocido como el pastor de focas. Verso 413. Un poquito antes. Bueno,
Y le dice Idotea que lo tiene que dominar a Proteo para que Proteo le indique el camino de regreso. Y le aclara que Proteo tiene la capacidad de transformarse, de metamorfosearse. ¿Eh? Mm. Y en el 450 lo tenemos a Proteo. Y las transformaciones de Proteo tienen que ver, verso 455, con una dolie techne, un arte dolosa. A ese arte dolosa es a la que apela Proteo en sus transformaciones. Primero se transforma en león, después en serpiente, en pantera, en un gran cerdo, en agua y en árbol. Y lo que tiene que hacer, y hace Menelao, es mantenerlo retenido a pesar de todas esas transformaciones que hay. Fíjense, esa dolie techne es como si fuera una suerte de ilusionismo. Digamos, el Proteo tiene la capacidad de generar en su interlocutor la ilusión de transformaciones. Es un tipo de metamorfosis muy especial. La tiene Proteo y significativamente la tienen también Tetis, que para escapar a Peleo también se metamorfoseaba de esta manera, pasando por los distintos estados animales y elementales, y la tiene también Némesis en un fragmento de los cantos ciprios. También tienen esa capacidad de ir transformándose en distintas cosas, probablemente un efecto ilusorio. Pero bueno, el hecho es que tanto Peleo con Tetis, Zeus con Némesis y acá Menelao con Proteo tienen que mantener a la presa apretada, no soltarla hasta que retome la forma original. Y cuando retoma la forma original, entonces se obtiene lo que se buscaba de esa persona. En el caso de Peleo, y someter sexualmente a Tetis y engendrar a Aquiles. Tetis no quería someterse a un mortal. No quería tener un hijo mortal. Pero se lo tuvo que aguantar. Bueno, entonces, a partir del 465 va a empezar
El diálogo entre Menelao y Proteo. Y en el 472 empieza el discurso de Proteo. Tendrías que haber hecho sacrificios a Zeus y a los demás dioses antes de embarcarte para llegar más rápido a tu patria. Y fíjense cómo en el 472. Ala malófeles dialoisite, dialoistaloisiteoisi, rexas giraca la nava inemen, ofratagista, senes patrida hico iopleon epioi no paponton. Nada, fíjense el verbo ofeilo en el 472, ófeles, debías haber hecho el rexas hieracala, espléndidos, bellos sacrificios a Zeus y a los demás dioses. El deseo desiderativo irrealizable. No lo hizo, lo va a tener que hacer ahora porque no va a poder regresar si no lo hace. Bueno, y aquí tenemos material del ciclo épico, básicamente el retorno de Áyax o Ileo, un retorno frustrado por la cólera de Atenea y de Poseidón, que lo hacen naufragar en el mar. Muerte de las más ominosas para los griegos. También le dice en el 4:11 que el hermano se salvó de la muerte en las cóncavas naves porque lo salvó Hera, 413. Pero ahí viene el resto de la narración. También Proteo le cuenta a Menelao cómo Egisto lo mató. Lo cual le produce inmediatamente en el 538 el efecto de llanto a Menelao al enterarse, este es el primer momento que se entera, de la muerte de Agamenón. En el 547 tenemos la mención de Orestes y en el 551 ya Proteo le había dicho que sabía de un tercer hombre que andaba errante y entonces Menelao le pide que le diga: si de Triton Andronomatse, pero tú mencióname al tercer hombre, hostiseti zoos cateriquetai eurei ponto zanone telo de caiagnumenos peracusai. Pero tú mencióname al tercer hombre, al que todavía retienen vivo en el
amplio Ponto, o si ha muerto, quiero saberlo, aunque afligido. Así dijo y me contestó, 555. Huios laerte hoy taquén y hoy kianaion. El hijo de Laertes, el que habita en las moradas de Ítaca. Tonde idon en neso zaleron catadacrugeonta, ninfes en megarois y calipsus geminananque, ishei jodudinatai gempatrida gaian hiquestai. A ver. A este lo vi, Tonde Idon, en una isla en Neso, Geonta, derramando Catageonta, ahí tenemos una tmesis, Catageonta Zalerón Dacry, lágrimas ardientes. En los palacios de la ninfa Calipso, la que por necesidad Ananke, en el verso 557, lo retiene, Ishei. Y este no puede regresar a su tierra patria. 559. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. ¿Cuál sería el sentido de por necesidad? Ah. A ver, lo primero que se me ocurre, porque es lo que se dio en la práctica, en la práctica quiero decir en la relación entre Calipso y Odisea, y Odiseo, es por necesidad sexual de Calipso. Lo quiere hacer su esposo continuamente, le ofrece la inmortalidad. Claro, claro. Gracias, profe. Bien. Lo que pasa es que la palabra ananque, Emilio, tiene también otras muchas resonancias en el... es muy amplio el espectro de la necesidad, pero en el caso puntual de Calipso, a ver, ¿me están escuchando? Porque me sale un Sí, sí, profe. cartel. Lo Ah, escuchamos. bien, me sale un cartel de calidad deficiente de la red. En el caso de Calipso, básicamente como ella lo que quiere es que sea su esposo. Y fíjense que cuando lo vamos a ver en el canto quinto, cuando Hermes le da la noticia de que lo tiene que soltar a Odiseo, Calipso dice, sois crueles dioses, porque de algún modo envidian la felicidad de las mujeres que están con hombres, de las diosas que están con hombres. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, sigamos. Entonces le dice que no tienen ni naves, ni remos, ni compañeros que lo llevaran por el ancho lomo del mar. Y ahí termina la noticia de Odiseo. Pero bueno, fíjense que es una información importante. Odiseo está vivo,
quiere volver, está retenido por la fuerza y no tiene ni naves, ni compañeros, ni remeros. Y ahí Proteo pasa a decirle a Menelao: soy a ti, utes fatonestin, dio trefeso Menelae, argen Egipo votó zaneinca y potmone pispein. Fíjense, pero para ti, Menelao, no está establecido por los dioses, utes fatonesti. Alumno de Zeus o Menelao, morir en Argos, criadora de caballos, y cumplir tu destino, alas eselision pedionca y peira tagayes, athanatoi penpsus hijotix santos radamantis. Bueno, esto del verso 562. 61 y 62, no está establecido por los dioses para ti que mueras en Argos, criadoras de caballo, y cumplas tu destino, sino que los inmortales te enviarán, Pensusin, a la llanura Elicia y a los confines de la tierra, donde el rubio Radamantis y donde la existencia es fácil para los hombres, 565. Y acá empieza una descripción, unifato, targeimon, polí, sute por hombros, no hay nieve, ni mucho invierno, ni lluvia. Es una descripción que se va a repetir en el canto 6, 43, 45, en una descripción del Olimpo. O sea que este lugar donde lo van a mandar a Menelao es un lugar donde, sigue diciendo, donde siempre soplan las brisas del Céfiro y el océano reanima a los hombres. Tienen, fíjense, a ver, en el canto 6, 43 a 45, la descripción del Olimpo no es textual, pero es muy similar. Tiene básicamente la misma sensación térmica estable y agradable todo el año. Bueno, y la cuestión fundamental, la causa de por qué Menelao no va a morir en Argos y no va a cumplir su destino. Verso 569. Cune que heis helenencais fingambros diosesi. Porque tienes a Helena, y para ellos, los inmortales, eres yerno de Zeus. Entonces, fíjese, esto es un punto muy relevante.
La relación que siempre se establece es entre estos campos elíseos o llanura licia de la Odisea 4 y las islas de los bienaventurados en Trabajos y días de Hesíodo. Aquí en Odisea, el que va a obtener este privilegio de no morir va a ser trasladado vivito y coleando a los campos elíseos. Es Menelao. ¿Y por qué? Porque es yerno de Zeus. Helena sabemos que es hija de Zeus, pero digamos que acá el poeta está jugando muchísimo con el paso de Helena de ser una diosa a ser una mujer, y en realidad Helena es una diosa, porque según los cantos ciprios es hija de Zeus y de Némesis, y Némesis es una divinidad. Por lo tanto, Helena no es que tenga mitad, es decir, como el mito que conocemos tradicionalmente, hija de Leda y de Zeus, con una parte mortal y otra divina. En la tradición griega, la figura de Helena era sumamente controvertida en cuanto a su origen y en cuanto a su condición humana o divina. Y en algunas ciudades griegas, básicamente en Esparta, Helena era adorada como una divinidad. Recuerden ahí de Griego 2, cuando vimos el Fedro y se pusieron a hablar de la palinodia de este Sícoro y cómo este Sícoro cambió el final de su poema o cambió el contenido de su poema porque había censurado a Helena en una primera versión y cuando fue a Esparta la tuvo que cambiar porque no podía censurar a Helena en Esparta. Bueno, pero el hecho es que en Odisea 4 es la razón genealógica la que determina el traslado de Menelao y Helena a las islas de los bienaventurados, a los campos elíseos. En Hesíodo, en Trabajos y días, los que son trasladados a las islas de los bienaventurados son todos los héroes de las guerras de Tebas y Troya. Digamos que es un fenómeno que va a tener que ver con el crecimiento gradual de los cultos de misterio que buscan de algún modo la inmortalización del alma, de la psique. Y también acá, a ese respecto, el verso 468 tiene una palabrita muy importante que es el infinitivo anapsigein, reanimar, un efecto de las brisas del océano que refresca, reanima a los hombres. Bueno. Sigue entonces, ahí se termina, Proteo se sumerge en el mar, se termina el diálogo, pero bueno, Menelao ha aprendido, ha obtenido la información que necesitaba
que necesitaba Menelao como volver, tiene que volver a Egipto y hacer sacrificios a los dioses y después volver para Esparta y además se entera de la muerte de Agamenón, de la muerte de Ajax Oileo y de que Odiseo está vivo en una isla en el medio del mar. Bueno, y bueno, y a ver si, fíjense qué interesante el verso 584, un poquito antes. Vamos a arrancar del 579. Bueno, ahí dice que se subieron a la nave, se sentaron y empezaron a golpear los remos. Primero hacia Egipto, 581, el río de dos salidas, Potamoio di Peteos, haciendo referencia al delta. Allí plantan las naves y realizan las hecatombes, verso 582. Autarepei catepausa theon holonai eneonton, pero una vez que calmé la cólera de los dioses que son siempre, Heu Agamemnon y Timbon, Ginás Beston Cleoseie. Levanté un túmulo para Agamenón para que tuviera una gloria inmortal, una gloria inextinguible. Para que su gloria sea inextinguible. ¿Qué le sugiere ese verso? Esta idea de que hay que hacerle culto a los muertos, o sea, no hay que dejarlos sin sepultura de alguna forma, ¿no? No, pero fíjense que ahí no está el muerto. Esto es lo que uno de los escoliastas, de los comentaristas antiguos, dice que es un cenotafio, una tumba vacía. Una tumba que se erige, no está el muerto ahí, el cadáver, es un memorial del difunto, un túmulo. Pero mi pregunta apunta a cómo va a ser inextinguible la gloria de Agamenón. Puede ser en relación con la poesía que lo hace imperecedero. O sea, con el poeta narrando y contando. Pero a ver, acá no, acá lo que Menelao hace, y estamos en Egipto, es donde está haciendo las hecatombes para regresar. En Egipto, ahí levanta un túmulo para Agamenón para que su gloria sea inextinguible. Tiene que ver con la pirámide, profe. No, no, Fede. ¿Cómo se van a enterar los que pasen ahí por ese túmulo de que ahí
hay, es el memorial, el túmulo de un rey inclusive desconocido, de otro lugar. Por el tamaño. Una lápida. A ver, ¿quién da más? ¿Con las armas puede ser? No. No, porque no tiene las armas de Agamenón. ¿Por la escritura puede ser? Claro, claro. El escoliasta, que dice que se trata de un cenotafio, porque es una tumba vacía, señala que allí inscribió el nombre, la familia, el lugar donde nació y cómo murió y por qué está ahí. O sea, obviamente el escoliasta hace una cosa mucho más amplia que tiene que ver con la difusión de la escritura en la época helenística. Pero, básicamente, Menelao viene de Egipto y está en Egipto. Han estado viviendo con Helena en Egipto, han estado en los palacios, han visto los jeroglíficos, han visto todo lo que concierne a la escritura. De algún modo, Menelao tenía que dejar constancia, porque además Agamenón en Egipto no era un personaje conocido, salvo por haber sido eventualmente el hermano de Menelao, que sí estuvo hospedado. Pero bueno, es un pasaje que para mí implica el uso de la escritura para poder dejar constancia de quién es este rey ajeno en una tierra extraña, insisto, y en una tierra que tiene el hábito de la escritura. Y en este sentido lo tomo como un pasaje paralelo al del canto séptimo de la Ilíada. A ver, un segundito. En el canto séptimo de la Ilíada tenemos un pasaje conocido como el cenotafio de Héctor, que no es de Héctor, sino bueno, no sé si lo voy a encontrar. Evidentemente, no encuentro el número de verso. Ah, sí, acá está. No. Ah, porque no es en el canto séptimo. Es en el canto 8, tal vez.
Bueno, mañana se los confirmo. Pero bueno, está la comparación cuando Héctor dice que, sí, en el canto 8. No, canto 7, verso 91. Cuando están planeando el combate singular y entonces Héctor dice, el discurso empieza en el verso 67 y termina en el 91, donde dice que hay que devolver los cadáveres del que resulte herido del combate singular. Y que y en el 85 dice, para que los aqueos de hermosa cabellera le levanten un túmulo sobre el plano Helesponto. 87. Kaito tetisei pesi caiopsi gonon anthropon. Y entonces alguno dirá, incluso de los hombres venideros, nei policleide pleion epioino paponton, navegando en una nave de muchos remos sobre el mar de color de vino. 89. Y acá está lo que sería el epitafio de Héctor. Lo que Héctor dice que dirá algún navegante de los venideros. Andros mento de sema palai catatet neotos. Esta es la tumba de un varón que ha muerto hace años. Compotariste uonta catecta nefaidimos Héctor, al que antaño, mientras descollaba en la batalla Aristeuonta, lo mató el brillante Héctor. Catecta nefaidimos Héctor. Eso es lo que Héctor dice que dirá un navegante que pase y vea el túmulo. Hospotetícerei. Entonces así alguien hablará. Todemóncleo supotoleitai. Y mi gloria jamás perecerá. Eso son palabras que dice Héctor en el verso 91 del canto 7 y que replican casi textualmente al canto 2, 325, el prodigio del dragón cuya gloria jamás perecerá, perdón, el prodigio de la serpiente cuya gloria jamás perecerá, la serpiente transformada en piedra, acuérdense. Y la fórmula se repite también en el verso 156 del himno homérico Apolo. Y lo que yo siempre, lo que vengo sosteniendo es que esa conciencia, autoconciencia de la permanencia de la gloria, y bueno, está trasuntando la conciencia de escritura.
Obviamente ese túmulo que dice Héctor que levantarán los aqueos, obviamente tiene que tener una inscripción. Las inscripciones, el uso de las inscripciones, el uso más antiguo es para las lápidas funerarias, para el memorial de los difuntos. Tal vez no de los esclavos, ciertamente no de los esclavos, tal vez tampoco de los ciudadanos comunes, pero sí para los reyes, príncipes y esos seres que habitaban en aquellas épocas. Bueno, entonces, volviendo al verso 584 de la Odisea, insisto, ahí otra vez tenemos la palabra cleos, que la cleos sea asbeston, inextinguible como el fuego. Bueno, entiendo, y más en el contexto de Egipto y con Menelao volviendo de Egipto, me parece indudable que hay una referencia implícita a la escritura. Bueno, y después se despiden nuevamente. Se despiden. Se van preparando. Telémaco le pide que no lo retenga mucho tiempo porque quiere volver a su, que ya estuvo en Pilos y que bueno, pero se va a quedar todavía unos días. Mm. Bueno, luego se cierra, insisto, la composición anular con el comienzo del canto, con la mención del Éranos, del banquete, y luego la escena pasa a Ítaca, donde el episodio más importante ahí que tenemos es que Penélope se va a enterar del viaje de Telémaco y de que los pretendientes planean matarlo. Verso 700. En los versos 703 a 706 tienen el efecto que produce la noticia sobre Penélope. Se le aflojan las rodillas, afacie peon lave en el 704. La tomó una afasia de palabras. Fíjense la palabra afasia, afacie, sin palabras. Eso es una palabra muy técnica y muy técnica medicinal, ¿no? Y ya está aquí la afasia de palabras, el quedarse sin palabras. Bueno, luego se cierra con los pretendientes preparando una nave.
Y se cierra, de hecho, con los pretendientes navegando en el 842 y siguientes para la emboscada a Telémaco. También se entreteje en este cierre cuando aparece la figura de Íftima, la hermana de Penélope, que claramente 795 es Atenea, que toma la forma de la hermana, se le aparecen sueños. Y hay un juego entre el Nostos de Odiseo y ahora el Nostos de Telémaco. Un Nostos amenazado por la emboscada que planean los pretendientes para matarlo. Y con eso cierra el canto cuarto. Bueno, son y 35. ¿Alguna duda, pregunta? Daniel, me quedé con dos tópicos de esta clase. Primero con toda esta idea de tejer el texto y de tejer la trama y lo que teje Penélope, pero ahora no me sale la palabra técnica. Y no sé por qué siempre me remite mucho a la idea de Sherazade y las mil y una noches, que también teje historias. ¿Sabes si hay algún artículo que haga una contraposición entre ambos personajes? Ay, mira, no. La verdad que no tengo ninguna referencia a eso, lo tenés que googlear. Porque la verdad que de las mil y una noches me acuerdo de hace más de mil y una noches. Yo creo que debe haber alguna cosa muy vieja. Muy Claro. vieja, te diría, en algún intento de literatura comparada de comienzos del siglo XX. Pero tendrías que googlearlas. Ponele Penélope y Sherezada en Google a ver si te aparece algo. Bueno, lo voy a hacer, sí, sí. Hoy que estabas hablando de eso, pues me hizo la asociación en la cabeza. No, está, lo que pasa que, bueno, yo digamos, material bibliográfico del mundo árabe no manejo. Puede haber alguna cosa, puede haber, pero sí, digamos, la metáfora del tejido y de la composición poética no es un invento griego tampoco, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Daniel. Yo quería preguntar, este término que vimos recién, afasie, Sí. ¿se menciona en otro contexto, quizás más en referencia a, como más cercano a la definición del término que tenemos actualmente como condición médica y no tanto como así temporal, como en este caso, como falta de palabras, como reacciona a algo? O sea, más como un término médico o... Tiene que estar en el corpus Hippocraticum. Claro, no en Homero. O sea, en el corpus hipocrático seguro sí, pero en Homero no. Claro, sí, ahora en Homero no la tengo presente, pero
digamos que acá en el caso de Penélope es significativo porque es como si además no solo fuera que se quedó muda de palabras, sino que yo creo que tiene el sentido técnico de como que se quedó dura. Sí, como que se quedó trabada, congelada, como que se le desfiguró la cara de algún modo. Claro. Claro, esto venía porque me llamó la atención que con respecto a Elena antes menciona la palabra fármacon y acá menciona afasie, como todos términos que nosotros ahora asociamos con la medicina, bueno, desde los tratados hipocráticos seguro, y están en vínculo con mujeres. No sé, me llamó la atención simplemente. A ver, esas palabras técnicas, médicas, están todas desparramadas en Homero. Piensen en la Ilíada, tenemos un muestrario de órganos, heridas. Pregúntenle a Alejandro que tiene un artículo sobre las heridas en la Ilíada. Sí, es un poco de lo que mostró en la ponencia del simposio. Bueno, Ajá. sí. Ujú. ¿Algo más? Bueno, mañana vamos a ir al canto quinto. Vamos a ver la asamblea de los dioses, cómo se resuelve la partida de Odiseo, cómo es el tránsito de Odiseo. Me voy a detener en algunos pasajes especialmente significativos. Y voy a tratar de terminar mañana con el canto quinto. ¿Mm? Para que nos queden los otros bloques de los feacios para las clases siguientes. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, detengo la grabación y cierro la reunión. Bueno, nos vemos mañana, profe. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana para todos. Chau, Dani, que estés bien. Gracias igualmente para todos.